Mesa que se llama Corregir en Equipo. Tenemos 2 ponencias virtuales y una ponencia presencial que la vamos a dejar para el final, así me acompañan acá y no me dejan sola. Corregir en equipo, como tenemos esa costumbre de pensar que el corrector corrige solo, y en realidad no es tan así. Por ahora estamos bien. Muy bien. Dale, bárbaro. Generalmente no solamente no corregimos solo porque tenemos un editor, porque tenemos un diagramador con quien conversar, sino que muchas veces trabajamos con otro corrector y el que ha trabajado en equipo sabe que es un trabajo riquísimo trabajar con otro, porque el otro ve cosas que nosotros no vimos, porque tenemos con quién discutir y con quién pelear por esa coma, que está re bueno. Y nos encanta pelear por esas cosas que nadie más se preocuparía y nosotros podemos estar horas diciendo por qué la mayúscula y por qué la minúscula. Y está bueno porque a veces cuando lo ponemos en palabras, lo decimos en voz alta, nos damos cuenta que estamos equivocados o nos obliga a ir a revisar en la bibliografía, a ver, no, porque Martínez de Sousa, no, porque la RAE. Y eso está buenísimo y nos enriquece y muchas veces nos damos cuenta, y es bueno en eso ser humilde y darse cuenta cuando yo estaba equivocada. Y mi compañero que está trabajando conmigo tenía razón. Y bueno, los ponentes que están hoy nos van a contar un poco de eso, de cómo fue para ellos ese trabajo en equipo. ¿Bien? Ahora ustedes van a tener mucha paciencia porque yo tengo acá a 4 ponentes en Zoom. Tenemos gente argentina, tenemos compañeras de Ecuador y tenemos otras compañeras argentinas pero que están en Barcelona. Así que algo puede salir mal, pero bueno. Está Mauricio por acá para ayudarme, ¿dónde se me fue? Está Mauricio para ayudarme, porque yo no sé bien qué hacer con las ponentes que tengo acá en el Zoom. No sé cómo van a aparecer, pero bueno, supongo que ustedes las verán acá. Ni siquiera sé si me están escuchando, espero que sí. Pero acá están. Se las voy a mostrar para que vean que están y después las minimizo. Ahí tenemos Erika Cosenza, Carolina Mora y Victoria Barone. Ah, ¿qué botoncito había que apretar, Mauricio? Freeze. Ahí toma, apretalo. Apretalo de ella, mira. Ahí están. Las ponentes ahora, ahí viene. Y ahí viene Brenda Guajala. Ya la admitimos, la teníamos ahí esperando. La dinámica va a ser esta. Lo que vamos a ver son las ponencias, como acá la conectividad no siempre es la mejor. Vamos a ver los videos que ellas mandaron, ¿bien? Y después lo que tenemos es una ronda de preguntas. Les pido que vayan anotando las preguntas que se les ocurra, que quieran hacerles. Cuando termine cada presentación, volvemos al Zoom y ustedes les preguntan lo que quieren. Si alguno quiere anotarlo y mandármelo, pero si no, lo ideal sería que vayan levantando la mano y vayan participando, creo que es más dinámico. A ver, está hablando, ¿qué estará diciendo? A ver. Bueno, ahora ya en la sala de espera no tengo a nadie. Vamos a preguntarle si nos escucha. A ver si detectan una falta de ortografía, me avisan ya. A ver. Pues se escucha bien. Bueno, me alegro mucho. Bienvenidas entonces Brenda, Carolina, Erika y Victoria. Vamos a empezar con la primera ponencia, que es otra forma de corregir, la importancia del trabajo en equipo. Y esto lo leo porque no me lo sé. Erika Cosenza y Victoria Barone son argentinas radicadas en Barcelona. Erika Cosenza es traductora, correctora, editora y asesora lingüística, militante feminista, trabaja en pos de una comunicación inclusiva y libre de discriminación. Es cofundadora de Cien Pies Talleres y corresponsable del sello editorial Libros del Cien Pies. María Victoria Barone es escritora, editora, correctora y maquetadora. Es cofundadora de Cien Pies Talleres y corresponsable del sello editorial Libros del Cien Pies. En 2020 publicó su primera novela, Donde quiero estar. ¿Bien? Bueno, empezamos a ver su presentación, María Victoria y Erika. A ver si estoy con volumen acá. ¿Cómo sé si estoy con volumen, Mauricio?
Muchas gracias a la organización de estas jornadas por el espacio, gracias a quienes nos están escuchando. Nos habría encantado estar allí, pero ambas vivimos en España y nos es imposible viajar en estas fechas. Yo soy Erika, mi compañera es María Victoria. Si me escuchan decir Maui es porque yo le digo Maui, sepan disculpar. Ambas somos argentinas y estamos radicadas en Barcelona. Hace 3 años que trabajamos juntas y hace 1 año fundamos nuestra propia editorial independiente. Ella es millennial, yo soy generación X. Ella es escritora, maquetadora y hace un par de años obtuvo un máster en edición. Yo soy traductora de inglés e italiano y con suerte próximamente también de catalán y correctora y editora de oficio desde hace casi 25 años. Ella tiene una mirada fresca, sabe cómo se siente una autora, un autor, un autore cuando es sujeto de corrección, sabe cómo le hubiera gustado que la trataran cuando le corrigieron su primera novela, sabe decir qué le gusta a alguien que escribe, que le digan, que le expliquen del proceso de corrección. No todo el mundo sabe qué implica corregir un libro. Aporta la visión también desde la cocina de la escritura. Esa escritora sabe cómo se construyen las historias y además el ojo del diseño, porque es nuestra maquetadora, y el saber académico del máster. Yo sé más de normativa, traigo una mirada no prescriptivista, sé de normativa, pero soy no prescriptivista. Aporto saberes lingüísticos, conozco otras lenguas, puedo comparar, hay autores, autoras, que usan quizás palabras en otros idiomas o estructuras en otros idiomas o usan referencias de otras culturas y eso lo puedo aportar yo. También vengo con estrategias en pos de la inclusión, la accesibilidad, el uso no sexista de la lengua, el lenguaje no binario. Y bueno, también hay que decirlo, más sabe la diabla por vieja que por diabla, tengo más experiencia práctica y estoy un poco más fogueada en el trato con clientes. Cuento todo esto, no para darles nuestra biodata, porque seguro que ya la organización la proveyó, sino porque es la esencia de nuestro equipo. La diversidad de perspectivas y trayectorias puestas al servicio de quienes nos contratan. Mi compañera ahondará en este aspecto, así que a mí permítanme hacer una suerte de defensa del trabajo en equipo. Suele decirse que la corrección, la edición y, en mi caso también la traducción, son profesiones solitarias. Allí estamos, solas, soles, solos, con nuestros diccionarios y nuestras obras de referencias, nuestros saberes y nuestra capacidad frente al texto. Muchas veces es verdad, sucede así, sobre todo en esta época en que las editoriales ya no tienen un equipo de corrección in-house, los periódicos, las revistas, los diarios suelen prescindir de nuestra tarea porque, vamos a decirlo, no nos ven como una parte importante del proceso de publicación. Pero la unión hace la fuerza y vaya si lo sabemos quienes integramos asociaciones profesionales. A una escala más reducida, formar una dupla de corrección redunda en muchísimas ventajas. Y no solo para quienes integran el equipo, sino también para las personas o las instituciones contratantes, porque obtienen un plus de calidad. Al contarles nuestra experiencia, lo que queremos es alentarles a apostar por el trabajo en equipo. Para ello, claro, van a tener que decidir cuál tipo de colaboración les sienta mejor para luego encontrar su partener ideal. La Harvard Business Review propone un modelo de 4 modos de colaboración. Claro que lo hace pensando en empresas, pero, en definitiva, quienes ejercemos la corrección y la edición en forma autónoma, ¿no somos en cierta medida nuestra propia empresa? Y, de todas maneras, ciertos aspectos de este modelo se pueden extrapolar. Entonces, ahí en pantalla van a ver el cuadro que propone la Harvard Review. Está también la fuente, si hacen la captura de pantalla van a poder después acceder a toda la explicación. Lo que hace este cuadro es dividir en 2 ejes
El primero es según la estructura, si es jerárquica o es horizontal, es plana, y el segundo es si es abierta o cerrada. En el caso de, por ejemplo, nuestro equipo de trabajo, que es nuestra propia editorial y nuestros servicios de corrección y edición, somos una estructura cerrada, porque no participan otras personas en una comunidad, como por ejemplo, no sé si es una estructura wiki, y es plana, horizontal, no hay jerarquías. Ustedes pueden pensar que quizás, como yo tengo más experiencia, hago una suerte de mentoreo. No, 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 somos totalmente horizontales y participamos con las mismas responsabilidades y los mismos beneficios del equipo de trabajo. Ahora, María Victoria, les va a explicar un poco qué son estos beneficios y los desafíos, porque hay que decirlo, todo equipo de trabajo trae desafíos, hay que adaptarse. Hola, bueno, muchas gracias. Antes de comenzar con la parte que tengo pensada para esta exposición, queremos aclarar que decidimos hacer este video de esta manera porque es la forma en la que habitualmente trabajamos. Si bien vivimos más o menos a 1 hora de distancia, es, bueno, moneda corriente que usemos las tecnologías para hablar diariamente y hacer las correcciones a través de este medio. Creo que la ventaja principal que presenta el corregir en equipo es que son 4 ojos en vez de 2 los que afrontan el texto. Lo que yo no vi o pasé por alto seguro va a llamar la atención de mi compañera y lo que mi compañera no vio seguramente yo ya lo detecté a tiempo. Cabe destacar que esto no solo representa un beneficio y una satisfacción para nosotras, sino que por el contrario es un gran plus para aquella persona que nos encargó el trabajo, porque es decir que es una corrección que está hecha por 2 personas, básicamente. En mi experiencia particular y al ser aún novata, porque comencé hace poco en esta profesión, el trabajar con alguien más a mí particularmente me da la confianza para vencer estos primeros miedos que puede generar el afrontar un texto sola, ¿no? Nuestra diferencia de edad, como explicó antes Erika, con nuestras diferentes generaciones y vivencias, también nos facilita la labor, porque esas expresiones raras que yo desconozco, seguro Erika las utilizó de sobra en su juventud, y estas nuevas maneras de decir ciertas cosas casi que yo las mamé durante mi adolescencia. El trabajar en equipo también nos brinda la posibilidad de consultarnos, de pensar juntas, de ponernos un freno cuando alguna de las dos sentimos que quizás estamos siendo demasiado invasivas con nuestras sugerencias, porque siempre sugerimos, nunca damos nada por sentado ni es obligación que la persona que nos contrata o nos pide el encargo acepte esas sugerencias que nosotros decimos. Al ser 2, es fácil respetar la esencia del texto y que no se pierda de vista lo principal, conservar la voz de la persona autora. Debo confesar que más de una vez siento la tentación de modificar o sugerir que una oración se diga o se escriba de otra manera, pero por suerte ahí está siempre Erika para detenerme e invitarme a reflexionar el porqué. El pensar juntas si está mal la construcción o si simplemente es un toque mío de que quizás yo lo diría de otra forma o quizás porque mis tipos de consumo de lectura son diferentes a justo el texto que estamos abarcando. Ser 2 es también un trabajo de paciencia y empatía, es respetar los tiempos de la otra sin invadir su espacio y sus horas de trabajo, es darle la confianza para que avance a ciegas, siendo consciente de que la otra luego irá detrás recogiendo todo lo que pudo haber quedado en el camino. Siento, y creo que esto es compartido, que este es uno de los puntos más importantes. Más allá de las tecnologías, que muchas veces fallan cuando hay demasiadas manos dentro de un mismo documento, creo que el respeto es la base principal de nuestro trabajo, tanto hacia la persona que nos contrata, honrando y puliendo al máximo las palabras que ha decidido entregarnos, como el respeto de la colega que tenemos al lado. Creo que también es importante aclarar que trabajamos con literatura, con obras, no solo ficción literaria, también no ficción, pero este aporte de 2 miradas nos parece sumamente importante a la hora de la corrección editorial.
¿no? Y creo que nuestras y nuestros autores lo agradecen y se sienten totalmente en buenas manos y saben que el texto va a ser cuidado con el amor que se merece, tal como lo escribieron. Esperamos que esta intervención muy breve, muy cortita, les inspire a salir de la cueva de la corrección, que busquen a alguien para formar un equipo, que no necesariamente tiene que ser un equipo permanente como es el nuestro con María Victoria. Pueden buscar colaboraciones esporádicas, experimenten con esto, yo creo que les va a ser de una gran satisfacción. Otra vez, muchísimas gracias por el espacio, esperamos poder estar presencialmente en algún momento y darnos un abrazo fraterno de colegas. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. No puedo escuchar, pero que vieran también. Ay, Mauricio, se me fue de vuelta el son. No, acá. Ahí estoy. A ver. Bueno, estoy mirando, pero ¿esta es la cámara? ¿Esta cámara? Que nos está viendo a nosotros. No está viendo la gente, sino nosotras que estamos acá. Ah, las teníamos ahí de frente. Sí, qué bueno. Bueno, a ver si nos pueden escuchar. Es así. La eficiencia, sí. Demasiadas cámaras para mí. ¿Nos escuchan ahí Eso en es trabajo Zoom? en equipo. Claro. ¿Sí? ¿No? Están todos muteados. A ver si nos pueden escuchar, así pueden escuchar a las preguntas, que dan montones de preguntas. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Preguntas, ¿qué preguntas tienen para ellos? Yo tengo un par de preguntas, pero ustedes seguramente tienen alguna más interesante. A ver. No, levanten la mano y así yo solamente me dicen su nombre allá. ¿Cómo es tu nombre? Azul. Azul. En caso de que tengan una respuesta del autora de la obra que estén corrigiendo en equipo, ¿cómo responden? O sea, ¿responden en equipo, en individual? ¿Cómo manejan las respuestas de quienes estén corrigiendo? ¿Si responden las dos o responde una? ¿Cómo manejan ahí los conflictos? Bien. Las personas que nos contratan saben que somos un equipo, de hecho nos enorgullecemos de eso. Intenté prender la cámara para que me vean la cara mientras contesto, pero creo que está inhabilitada la posibilidad. Saben que somos dos, pero igual siempre todas las respuestas y todas las marcas sale como libros de 100 pies. O sea, en la respuesta y las sugerencias, la persona que contrata no sabe cuál de las dos integrantes del equipo la hizo, porque es un frente unificado. Somos un equipo, somos una voz. Muy bien. No sé si responde. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Irene. Quería preguntarle, ¿cómo es ese trabajo en equipo? O sea, ¿les llega el texto original y que una lee primero, corrige, después lee la otra, corrige, o cómo se divide en ese trabajo? Exactamente. Primero, una de las dos, la que esté disponible en ese momento, toma la obra. Como aclaramos en el video, trabajamos con libros. Entonces, bueno, una hace toda la primera pasada de corrección, después va la otra y hace su pasada de corrección, y luego nos juntamos y miramos las sugerencias de una, las sugerencias de otra, las dudas. Piensen que al ser la mayoría de las obras que nos tocan o que nos llegan son ficción, entonces tenemos que también poner a prueba la historia. ¿Se entiende, no se entiende? Estamos trabajando justo en este momento en un thriller y hay asesinatos y hay misterio. Ok, ¿se entiende la motivación de este asesino? ¿Por qué está matando a la gente? Y eso está
yo creo que para este tipo de corrección, dos miradas aportan muchísimo. Y es así, primero pasa una por el texto, después pasa la otra y después nos reunimos, antes de enviar las sugerencias y las correcciones a la persona contratante. Muy bien, gracias. Por allá había una mano levantada, ¿no? ¿Acá? ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria. Entiendo que es un modelo de trabajo que aporta mucho valor, pero ¿cómo lo presupuestan? ¿Escuchó? Sí, ¿Sí? se escuchó. Bueno, se presupuesta como el servicio que se tiene que pasar. Es verdad que estamos en España, las realidades son diferentes y también trabajamos con gente que, como somos de Argentina, mucha gente que ya conocemos de Argentina nos pide presupuesto y ahí ajustamos, por supuesto, a las realidades del país. No es lo mismo alguien que vive en España y cobra en euros y puede después pagar un servicio en euros que alguien que vive en pesos. Pero sí, se presupuesta aclarando que es el trabajo de dos personas, que es esta dinámica, y la persona puede decidir no contratar este servicio y a lo sumo se le podrá plantear un servicio de una sola persona. Hasta ahora no nos ha pasado. Ay, yo me quedo con esa pregunta porque sí es interesante, pero ¿es como que cobran el doble? Porque yo he trabajado así, en realidad no cobro el doble. ¿Se cobra el doble? Cobrar la mitad. No. En realidad cobrar O sea, le cobran el doble a la... Claro, No, cobras la mitad. cobra uno la mitad, ¿no? Claro, tal cual. No es el doble exactamente, tampoco es como el trabajo de una sola persona. Claro. Es Ahí, buscan un término poco medio. más, ¿no? Bien, bien para tener en cuenta eso. Allá hay una mano levantada, allá atrás, sí. Vas a tener que hablar fuerte. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Quería preguntar cómo se maneja ese elementos en caso de que tengas discrepancias entre el equipo, que sean un poco más fuertes que solo el. ¿Se escuchó? Sea diferencias de opinión, o sea diferentes criterios que no alcanzan, que no se logran convencer una a la otra. ¿Qué sucede ahí? ¿Se escuchó, Erika? Se escuchó. Bien. Estoy contestando yo porque, bueno, María Victoria tiene algún problema técnico con su micrófono y, bueno, entonces es por eso que tomé la voz cantante yo. Hasta el momento no nos ha pasado que no llegáramos a un acuerdo, si se puede decir la palabra acuerdo. Todas las discrepancias que hemos tenido son de comprensión del texto. Otra vez, es literatura y entonces a veces, bueno, pero para, este personaje, ¿por qué está haciendo esto? O nos tocó un libro que está en proceso ya de maquetación, va a salir pronto a la luz, que es de fantasía, no está en el planeta Tierra, son otras razas, otras etnias, otras especies, y entonces llegar a comprender la lógica de ese universo a veces quizás cuesta. Y entonces era como si muchas veces nuestras conversaciones son como un club de lectura. Bueno, a ver, yo leí este libro y entendí tal cosa. Y María Victoria entendió otra cosa. Entonces, si hay una obra de ficción y las motivaciones de los personajes o las formas de hablar de los personajes o algo en la historia no cierra, es ambiguo o se presta confusión, es para trasladar a la persona autora como una pregunta, porque no está claro. Y así como nosotras dos tuvimos dos interpretaciones distintas, si eso llega al público de esa manera, es probable que la historia no sea lo que esa persona autora quiso transmitir, porque varias personas van a entender dos historias distintas, por ejemplo, ¿sí? O no van a entender la motivación de ese asesino serial, por qué demonios se está matando.
Entonces, si hay una cuestión en la cual no llegamos a un consenso de, sí, tenés razón, es eso se lo trasladamos a la persona autora como pregunta. Porque es porque ahí pasa algo, ¿no? Hay algo que no está Ahí del todo pasa claro y el algo. único que lo puede resolver es el autor, claro. Perfecto. Sí, ¿cómo es tu nombre? Silvia. Sí. Vinculado con el tema del presupuesto, en la experiencia de ella, si se duplica el tiempo, o sea, si al ser 2 se duplica el tiempo de trabajo, ahorran o más o menos. Sí, ponen un plazo, el doble de plazo para entregar el trabajo. No se duplica el tiempo de trabajo. De hecho, yo creo que es más rápido. Yo que vengo trabajando desde hace 25 años, corrijo más rápido ahora que corrijo de a 2 que cuando corregía sola. Porque uno además corrige con tranquilidad, ¿no? Sí. Con la tranquilidad de que va a venir alguien, que uno corrige con la tranquilidad de que va a venir alguien atrás, que de último va a levantar lo que a mí se me pasó, claro. Exactamente, no se duplica el tiempo, para nada. Por acá, Eloísa. Algo que engancha con lo de la presupuestación y si es la mitad o se duplica. Creo que, a ver si les estoy entendiendo bien, ustedes hacen buena parte del proceso. O sea, no solamente hacen la corrección y por lo que cuentan también trabajo de edición, sino que maquetan y la cotización que pasan es por todo ese trabajo. ¿Entendí bien? El presupuesto por separado cada servicio. Pero una persona puede venir y dice, yo solo quiero corrección ortotipográfica. Bueno, corrección ortotipográfica no necesita estas 2 miradas, pero la mayoría de las veces nos pide. Entonces, el presupuesto está todo desglosado. Primero viene la revisión integral de la obra de ficción. Después se presupuesta también la maquetación. Se presupuesta la galerada, ¿no? La persona recibe un presupuesto desglosado y decide qué servicio quiere hacer. Obviamente la maquetación no es de a 2, porque yo no maqueto, no sé maquetar. Pero las galeradas las hago yo y así. Bien. ¿Había alguna otra mano levantada? ¿No? Bueno, muchas gracias. Muy interesante, como ven, estamos todos como muy interesados en saber cómo es corregir en equipo. Algunos corregimos en equipo, igual tenemos como un montón de dudas de si lo estamos haciendo bien o no. Supongo que le debe pasar a varios acá que nos encanta saber cómo corrigen otros en equipo, porque de ahí vamos a sacar un montón de ideas para cuando tengamos que corregir. Sobre todo, la idea de que podemos cobrar un poquito más. Esa nos gustó mucho. Si me permitís, sí. Eso de hacerlo bien, en realidad es hacerlo bien para vos, lo que a vos te sirva, o a la dupla, o al trío, quizás es un trío de corrección. Me parece que no hay una sola fórmula. Cada cual va a tener que encontrar la que mejor le sirva en lo personal, digamos, que le sirva como persona y que le sirva en lo económico también, por supuesto. Sin duda, igual hay cosas, por ejemplo, esto de que sean de diferentes generaciones, a mí no se me había ocurrido nunca, pero es verdad que puede un joven ver algo bien distinto que una persona más grande ve otras cosas. Es como muy interesante y no se me había pasado por la cabeza. En uno de los libros, el autor había puesto aire acondicionado. Acondicionador de aire, perdón. Y Maui me decía, pero ¿acondicionador de aire? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si se dice aire acondicionado, y yo decía, no, Maui, en la época en la que está ambientada esta novela, se decía acondicionador de aire. Entonces, ese tipo de cosas, o si es una persona, hay cosas que por generación a mí se me pierden. Si hay referencias a, no sé, artistas de ahora, no sé quiénes son, así directamente. Entonces, me parece que sí, buscar a alguien que te complemente saberes culturales, está bueno. Está bueno. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para...
Y esperamos que nos acompañen hasta que termine la mesa. Vamos a pasar a la segunda ponencia de Carolina Mora y Brenda Guajala. Están por acá. Carolina y Brenda, ¿cómo están? Se titula Corrección Editorial Freelance en Ecuador, prácticas, desafíos y experiencias desde un colectivo. Carolina y Brenda son ecuatorianas. Carolina Mora es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Actualmente realiza su tesis de maestría de doble titulación en Educación Universitaria por la Universidad Europea del Atlántico y la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Lidera junto con Brenda Guajala el colectivo editorial independiente Texto Tejido en Ecuador. Desde 2004 es miembro activo de la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador. Es escritora, docente e investigadora, ganadora del primer premio de Poesía Nacional Héctor Manuel Carrión 2021. Hasta la fecha ha publicado 3 libros y su tesis de grado sobre comunicación, semiótica y nuevas tecnologías, exponente a nivel iberoamericano. Brenda Guajala es licenciada en Literatura por la Universidad de las Artes, Ecuador, cuenta con un diplomado internacional de Arte y Género por la Universidad Autónoma de México, fue editora y colaboradora en el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Sus intereses giran alrededor de los diseños editoriales emergentes, la mediación lectora y los afectos políticos interdisciplinarios en formatos de escritura expandida. Es fundadora, junto con Carolina Mora, del colectivo editorial independiente Texto Tejido y ha publicado artículos investigativos sobre procesos de edición académica, entre ellos Preliminar Cuadernos de Trabajo. Actualmente es docente de secundaria, mediadora de lectura y freelancer en edición y corrección de textos creativos y académicos. Bueno, bienvenidas. Vamos a poner su video. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. El tema de mi ponencia son los procesos de corrección en las universidades, en las editoriales universitarias del Ecuador. Bueno, he tomado 4 universidades que ya vamos a ver más adelante, pero me parece que es muy importante revisar este tema. Bueno, en relación con los antecedentes, el mayor antecedente es que en 2010 se publicó la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta ley vino a cambiar mucho el tablero de la participación y de la preparación de docentes y personas que quieren trabajar en universidades. Bueno, este es el ámbito de la universidad y también es importante este artículo en el que podemos ver que se asignan recursos para publicaciones, becas para profesores y que el 6% es el promedio del presupuesto que se debe cumplir para estos temas. También se establecen requisitos para publicaciones para que las autoridades y los docentes se acrediten. En el caso de rectores y rectoras podemos ver que se pide por lo menos 6 obras de relevancia o artículos indexados en un campo de especialidad en los últimos 5 años. Para autoridades académicas se pide que se haya publicado artículos u obras de relevancia en los últimos 5 años y para profesores o profesoras se pide haber publicado simplemente textos. No se dice cuántos, ni se dice en qué años. Sin embargo, sí es importante pensar que de pronto sí son también 5 años porque todos aspiran a ser autoridades en algún momento. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, esto fue muy importante porque marcó un boom en la publicación universitaria. Entonces, de lo que antes no había tanta publicación, luego los profesores y los docentes y las universidades empezaron a darse cuenta de que es importante publicar textos. Además, también se establecieron muchas otras instituciones, como la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CENESIT, el Consejo de Educación Superior que regula a las instituciones de educación superior, también el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, es el CASES, que acredita a estas instituciones. Entonces, es súper importante este consejo porque también establece muchas condiciones para que las universidades puedan ser acreditadas, entre ellas publicaciones.
Y también en 2016 se estableció el Código Ingenios, que es un código que regula la cuestión de la propiedad intelectual y también de la edición en el Ecuador. Bueno, con todas estos antecedentes, podemos ver algunos registros de las publicaciones del ICBN en el Ecuador. En el Ecuador, la institución que registra el ICBN es la Cámara Ecuatoriana del Libro. Aquí podemos ver cómo de 2009 a 2023, cuando es el último registro por universidades que consta en la Cámara, han ido variando los números, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta de cómo a partir de 2010 hay un boom. O sea, en 2011, 2012 y 2013 encontramos muchas más publicaciones, sobre todo en 2011 y 2012, debido justamente a esta cuestión que aparece en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Superior. Bueno, también vemos, por ejemplo, que dos universidades con las que voy a trabajar recién empiezan a aparecer en los registros en 2012, también por las regulaciones del CASES. También aquí podemos ver el total de instituciones de educación superior que ha cambiado desde 2009 a 2023. Casi se ha duplicado el número de instituciones de educación superior. En relación con los títulos, también es muy interesante darnos cuenta de cómo han aumentado los títulos en las instituciones de educación superior. De 135 que se registraron en 2009, a 2023 tenemos 1,497. Es un aumento de muchísimo, como ustedes pueden ver. En relación con los libros científico-técnicos, que son los libros dentro de la categoría dentro de la que se insertan los libros universitarios, también han aumentado bastante, ¿no? De 2010, que teníamos 715 de este tipo de libros, ahora en 2023 encontramos 1,688. En 2024, como podemos ver, tenemos 2,269 libros de científicos técnicos y profesionales. Esto quiere decir que ha habido un aumento exponencial en la publicación de libros. Esto para las universidades es un gran reto, obviamente. Después de ver esto, me interesó conocer cuáles son los procesos editoriales de las universidades. Trabajé con 4 universidades de Quito. Abya Yala, que es de la Universidad Politécnica Salesiana, la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad San Francisco de Quito. Como ustedes pueden ver, Abya Yala es la editorial más antigua, ya va a cumplir cumple este año 50 años. En relación con Flaxo y el IAEN no encontré una fecha de fundación de las editoriales. Sin embargo, las universidades ya llevan igual más de 50 años funcionando y la editorial de la Universidad de San Francisco se fundó en 2017. Tanto el Flaxo como IAEN son universidades públicas de posgrado. En el caso de Flaxo, la financiación es híbrida entre el Estado y el sistema de Flaxo. Y la universidad, Abya Yala y la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad de San Francisco son privadas y de pregrado y posgrado. Estos son el número de títulos publicados en 2023. Podemos ver que Abya Yala tiene muchísimos más títulos que las otras universidades y el IAEN tiene pocos. Ya vamos a revisar un poco más o menos por qué. En relación con la especialización de estas universidades, en Abya Yala tenemos tres tipos de publicaciones. En primer lugar, un catálogo propio, especializado en cuestiones de pueblos indígenas, antropológicas, de historia, medio ambiente, género. Esta editorial fue fundada antes de la universidad, ¿no? Entonces, la universidad se fundó recién en el año, me parece que en 1990, por ahí. No tiene mucho tiempo, en cambio Abya Yala sí, ya tiene 50 años y empezó con este catálogo propio, que es un catálogo maravilloso. Y también publica cuestiones de la Universidad Politécnica Salesiana y otras publicaciones en coedición. En el caso de Flaxo, Flaxo ofrece libros de la comunidad Flaxo, entonces de los docentes, y también tesis doctorales reconocidas para publicación. También recibe propuestas de investigadores de todo el mundo relacionadas con las ciencias sociales. Y
lleva a cabo coediciones. En el caso del IAEN, son textos académicos del servicio público. Este instituto, esta universidad de posgrado, se especializa en oferta al sector público. Tal vez por eso tiene menos publicaciones, ¿no? Porque tiene una oferta un poco más pequeña. En el caso de la Universidad de San Francisco, produce libros académicos y científicos en español y en inglés. También, bueno, me interesó saber cómo están conformados los equipos de corrección, los equipos de edición, mejor dicho. En Aviala el equipo es de 8 personas, cuentan con una correctora de planta, contratan correctores y correctoras externos y bueno, cuentan con una normativa, trabajan a veces con el APA o a veces con el Chicago Deusto, que son los dos formatos con los que más se trabaja aquí en el Ecuador. En Flaxo el equipo está compuesto por 4 personas, cuentan con un editor técnico. En el caso de Flaxo no existe la figura del corrector propiamente dicha, sino más bien de la edición técnica. Contratan correctores externos, correctores y correctores, editores y editoras técnicas, y trabajan con Chicago Deusto. El IAEN cuenta con 6 personas en el equipo, un corrector de planta, no contratan a correctores externos, también esto es importante, el corrector de planta es el encargado de todo, en lo que tiene que ver con corrección, y ya vamos a ver más adelante con qué más, y trabajan con un APA adaptado. En la Universidad de San Francisco cuentan con 4 personas en el equipo editorial, no tienen un corrector o correctora de planta, pero sí contratan correctores, este servicio de forma externa, ¿no? Y bueno, tampoco cuentan con una normativa rígida, depende de lo que les pida más o menos el libro. Entonces, esa es la forma de trabajar de la Universidad de San Francisco. En relación con los procesos editoriales, aquí he notado las etapas de los procesos que siguen todas las universidades, ¿no? Al menos la mayoría. En el caso de, ustedes pueden ver aquí que hay esta cuestión de la revisión de referencias. Y en 3 universidades esto se lleva a cabo, excepto en la Universidad de San Francisco. Entonces, en el resto de universidades se toma como un proceso, una parte del proceso, una etapa importante, la revisión de las referencias aparte, no dentro del texto, sino se las revisa primero, se ve que correspondan al texto y al revés, que las del texto correspondan a la lista y luego ya se las adiciona a los textos. En relación con el número de correcciones, también es importante, me parece esto muy importante recalcar, porque solamente una de las universidades, de las 4 que analicé, cuenta con una segunda corrección del manuscrito en Word. Entonces, esto implica un más rigurosidad, porque hay también una resolución de la duda de las personas que escriben el texto y una devolución a quien lo está editando técnicamente. Entonces, eso también ayuda a que el proceso sea más riguroso. Luego pueden ver ustedes que los procesos siguen siendo más o menos los mismos. Ay, esto ya les había pasado. En relación con la corrección y los niveles de intervención de quienes corregimos, en el caso o sea, he hecho estas 4 preguntas que me parecen importantes, ¿no? Primero, ¿en qué etapas participan las personas que corrigen? En el caso de Aviala, participan en las 3 etapas de corrección. En el caso de Flaxo, participan en las 4. Es importante tomar en cuenta que la primera y la segunda corrección las lleva a cabo una persona, la misma persona que es la editora técnica o el editor técnico que se hace cargo del libro y tiene una relación más directa con los autores, y los otros son llevados a cabo por personas distintas. En el caso de IAEN, la misma persona lleva a cabo todo. Y en el caso de la San Francisco solamente intervienen en estos 2 momentos los correctores. Solamente, o sea, en el caso de Aviala y en el caso del IAEN, la misma persona lleva a cabo todo el proceso. En la Flaxo y en la San Francisco no. En la San Francisco utilizan el servicio de 2 personas para llevar a cabo cada una de las correcciones. En el caso de Flaxo, como les digo, la primera y la segunda corrección están a cargo del editor técnico, la editora técnica principal. La revisión de referencias la hace otra persona y la revisión de maqueta otra persona. Entonces, en la lectura de los textos se emplea a 3 editores técnicos aquí. La relación con los autores
En el caso de Aviala y la San Francisco, está mediada por la editorial. Entonces, no hay una relación muy directa con los autores. Casi siempre está más mediada por la editora general. Las 4 editoriales tienen editoras generales. En el caso de Flaxo y del IAEN hay una relación muy directa. En el caso de Flaxo, porque sobre todo en la parte de la edición técnica, es una relación en la que se trabaja mucho con quien escribe el texto. La persona que hace la edición técnica trabaja mucho con quien escribe. Entonces, en este caso no hay mediación de la editorial, sino se trabaja muy directamente. Al final ya hay una mediación. Y en el caso del IAEN, la ventaja de aquí es que como se trata de un instituto público, todas las personas que producen los libros están en la universidad, trabajan en la universidad. No son externos, sino son personas de planta. Entonces es muy fácil comunicarse con ellos. Es una relación muy, muy directa. En relación a quienes trabajan de planta, en las editoriales, cumplen otras funciones. En Aviala, no, la correctora cumple la función de ser correctora. En el caso de Flaxo, el editor técnico que trabaja de planta, sí cumple algunas cuestiones administrativas, como la firma de contratos, como los pagos, relaciones un poco más administrativas, digamos, ¿no? En el caso del IAEN sí también cumple con estas mismas relaciones administrativas, o igual también levanta las actas del consejo editorial y aparte el corrector da capacitaciones. Bueno, en relación con las conclusiones, es un estudio un poco corto. Nos podemos dar cuenta de que el proceso es similar. Sin embargo, solamente en un editorial se lleva a cabo el proceso más riguroso, ¿no? En el caso de Flaxo, como ustedes vieron, el proceso es mucho más riguroso porque hay una relación más cercana con autores y autoras. Quien hace la edición técnica puede incluso intervenir un poco más por esto. Y también hay más lecturas. En el caso de, aquí, bueno, como les digo, es importante, claro, notar esto, ¿no? Que se cambia de corrección a edición técnica. Bueno, también excepto en una universidad, que es el IAEN, se contrata servicios de corrección. En esta única editorial, que como les decía, no se contrata servicios externos porque hay que hacer un proceso de contratación pública que es demasiado engorroso. Solamente se cuenta con un corrector. Pero aquí el corrector tiene una carga mucho, mucho mayor de trabajo. Hace cuestiones administrativas, lleva a cabo capacitaciones. Entonces, por eso también, y por la forma en que trabaja esta universidad, tal vez se producen menos textos. Y bueno, podemos ver también que entre 2013 y 2023 hay un claro aumento en las publicaciones, sobre todo en 2 editoriales, en Aviala y en la Universidad de San Francisco. En la Flaxo se mantiene y en otra, como el IAEN, han disminuido. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Agradezco también a AUCE por organizar estas jornadas y si tienen alguna duda, aquí está el QR de mi LinkedIn para que me escriban. Muchas gracias. Bueno, algo más que compartimos los latinoamericanos, ¿no? Que nos reconozcan y vayan pensando las preguntas. Y yo me quedé pensando cómo tienen las 2 ponencias, ¿no? Como los 4 tienen como mucho más sistematizado, por lo menos que lo que yo tengo, la forma de trabajar. Parece que nosotros somos mucho más, ¿no? Bajipi, pasamos presupuesto, me parece buenísimo, pila para aprender de esto, ¿no? Tienen como... ¿Cuál es la palabra? Pero parece que estuviera todo como muy armado, ¿no? ¿Vos lo hice? ¿Trabajás así? No tengo equipo, a mí me gusta. No, pero además... las instancias puntuales de equipo, pero es un poco un sueño. Maravilloso eso, ¿eh? No, pila para aprender. Bueno, supongo que después compartiremos todo esto. Porque yo me dan ganas de tomar nota, pero no me quiero distraer. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta tiene? A mí me gustaría resaltar cómo estamos siendo emprendedores. Todos los procesos que vivimos hoy es básicamente correctores que dejaron de buscar trabajo y se proyectaron a
nivel social se hicieron conocidos, buscar esas alianzas estratégicas. Esto es parte también de lo que debería ser la formación del corrector. Buscar caminos, aprender a visibilizar lo que hacemos y la verdad que las felicito, porque cuando hay necesidades de emprender, animarse a lanzar un proyecto es un desafío muy grande, hacer que tanto a las chicas de Argentina como a las chicas de Ecuador, me parece que ese también es el futuro. Por ahí dejar de esperar las ofertas laborales que no van a llegar casi nunca, pero y salir a buscarlas. Es horrible, aparte estar esperando que te llegue el correo. Sí, exactamente. Si hay texto hay corrección, o Sí. debería haber corrección. O debería haber. Tenemos que salir a buscar esas oportunidades. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, ¿cómo es tu nombre? Fátima. Mi pregunta es a raíz de que los dos ejemplos que han mostrado medio que toman el rol del editor también. Son correctores, pero son editores, se manejan, parece en los dos casos directamente con autores o con un intermediario que contrata un libro y decide sobre ese libro y después lo trabaja y contrata un corrector. Las dos ideas, los dos emprendimientos tienen que ver con manejarse directo con autores o con instituciones sin ese intermediario y si no es como correctores medio profesionalizarnos para el lado de ser editores, no sé si trabajar en equipo va para ese lado, tipo trabajar con otra gente para hacer un proyecto editorial o ser correctores. Bueno, creo que en el primer caso hablaban de que también se hacía solamente la corrección, ¿no? Y también lo hacían entre las dos. Claro, pero eso no lo hacían en equipo, ¿no? Si eso era ortotipográfico, lo hago sola. ¿Sí? ¿Es así eso? ¿No se escucha? No sé si nos están escuchando. Buenas tardes. Sí. ¿Hacen el trabajo de edición y de corrección todo? ¿O pueden hacer por separado? ¿Solo corrección, solo edición? La pregunta es si trabajamos en conjunto o por separado. Si hacen siempre el trabajo de edición y corrección o se puede hacer por separado. Viene por ahí la pregunta, ¿no? Toman solo el trabajo de corrección y igual lo hacen entre las dos. Sí, depende de lo que solicita el cliente en realidad. Muchas veces nos contratan solo para revisión, en los casos académicos, para revisión de citación. Entonces, bueno, hacemos un estudio clínico, como dijo Brenda, del texto y sugerimos también en caso de que el texto, puede ser el caso de que el cliente pida corrección de citación, pero que viendo el texto también detectemos que necesita una corrección ortotipográfica y un tratamiento de estilo también. Entonces sugerimos y también aceptamos lo que nos diga el cliente, ya dependiendo de las necesidades del texto y de la persona que lo solicita. Como una asesoría, ¿no? Primero asesoran qué precisa el texto. Acá no llegamos ni cerca de eso, me parece, ¿no? Bien, interesante. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una y me quedé con lo del taxista. Ay, ¿cuál es la base, por favor? ¿Cuál es esa base, esa bajada de bandera? Tiene una cifra en dólares, digan, no es que si no. ¿Cuál es? Cuéntenos, por favor. Sí, es el tarifario con el que nos manejamos en texto tejido es el tarifario establecido por la Asociación de Correctores de Textos del Ecuador, como lo mencioné, que es un aporte buenísimo que han realizado y que ronda entre los $2.50 y los $5, dependiendo del tipo de texto. Están los generales y especializados, y estos van también de acuerdo, hay un precio de acuerdo a los caracteres y otro precio de acuerdo a las páginas. Estos precios que he dado ahora son de acuerdo a las páginas. Entonces, también depende de la extensión. Nosotros también en lo personal sumamos un adicional en caso de que el texto sea inmediato, es decir, que no tengamos mucho tiempo para su corrección. Perfecto. Así que el tarifario lo encontramos ahí entonces en la página de la asociación. Lo vamos a buscar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la ponencia presencial. Nos quedamos con ustedes ahí que nos acompañen hasta el final. Tenemos el Power que lo va a manejar. Yo lo puse en un PDF por si tenemos algún... Porque acá tenemos el LibreOffice, entonces se los pongo acá en el PDF y ustedes y después les doy el lugar. ¿Lo bajo con la flechita acá? Sí, porque el LibreOffice a veces lo abre. Acá lo voy bajando. Ahora lo vemos. Está. Okay. Porque el LibreOffice lo abre distinto. Te sacamos el lugar ahora. Y ahora les cedo el lugar con mucho gusto. Ahora viene en vivo y en directo. En vivo y en directo.
Never Araújo. Se puede tocar, ¿sí? Claro, no era Never Araújo. Tirar el pelo. Ay, a ver cuál es el PDF. Programa. Se llamaba así. Sí, informativo era. Bueno, voy a sacar esto. Periodístico. Está ahí, déjamelo ahí nomás. Así, quería sacar esto de acá, para que no se vea. Para que se vea el... No importa. Ah, claro. Sí. Yo puse No, para sacarse esta barra. Ahora, para señalar que había... ¿No? La barra de diputado. No, ya sé, yo lo marqué ¿Cómo para... se ve ahí? Bueno, nada, no importa. Sí, pero no se tendría... No, pantalla completa. Pero bueno, si no les molesta, ustedes pasen y yo las presento. ¿A qué les ponemos? Dale, voy a sacar un poco mis cosas de acá. A ver, me preguntabas cómo, a ver. Sí, ahí. ¿Sí? Está ¿Pasaste perfecto. la segunda? Pasé la segunda, pero está ahí, está igual. Así que ahí está. Ah, es la 1, la segunda parte de la 1. Bueno, desde Argentina, la ponencia titulada 4 pares de zapatos, empatía y confianza en la corrección en equipo. Diana Gamarnik, ¿está bien? ¿Dije bien? Sí. Y Leonora Madalena. Augusto del Consumidor. Diana se licenció en Geología en la Universidad Nacional de La Plata en 1985, luego se recibió de correctora literaria en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea en 1997 y de redactora especializada en textos académicos en el mismo instituto en 2006. Forma parte de la comisión directiva de Pleca desde su creación y es la actual presidenta. Leonora es traductora e intérprete de inglés a italiano en el Instituto en Lenguas Vivas Juan Fernández, docente de español como lengua extranjera en la Universidad de Buenos Aires, docente de interpretación simultánea italiano-español en la USAL y correctora de textos en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Integra la comisión directiva de Pleca. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la presencia. ¡Wow! Gracias por el aplauso al inicio. Gracias por tantas caras queridas acá. Un placer. Tengo que decir que es una infiltrada en realidad, porque yo soy uruguaya. Así que acá estamos los dos lados del charco. Rioplatense. Ahí está, bien rioplatense. Bueno, empezamos con 4 pares de zapatos, empatía y confianza. Como ya es bien conocido por quienes nos dedicamos a la corrección, nuestra tarea nos exige la constante tarea de decisiones. Esperamos que el relato de nuestra experiencia pueda ser útil para colegas que reciben encargos similares, no porque creamos que nuestras decisiones hayan sido las mejores, sino para compartir con ustedes nuestro disfrute del camino recorrido. En 2024, ante un encargo de corrección de gran volumen y complejidad, decidimos trabajar en equipo. Se trataba de la corrección de más de 100 textos de un centenar de autorías diferentes, las ponencias del Tercer Congreso Internacional de Artes, Revueltas del Arte, organizado por la UNA, Universidad Nacional de las Artes de Argentina. La primera decisión que tomamos fue la de hacer una corrección cruzada, es decir, corregir la mitad de los textos cada una y después revisar la mitad que había corregido la otra. La segunda decisión consistió en ir confeccionando una hoja de estilo compartida en una hoja de cálculo de Google Drive en un proceso paralelo de corrección, al de corrección. La hoja de estilo incluyó decisiones principalmente ortotipográficas que pudieran afectar la consistencia institucional de la publicación y que excedían a la plantilla que nos habían enviado, que se refería al diseño y al formato de los artículos, aunque también otro tipo de aspectos de los textos como lenguaje inclusivo. Claro que a mí no me gusta mucho esa denominación, pero bueno, era porque es como lo conocemos todas. Extranjerismos, neologismos, terminología, tratamiento de nombres relacionados con el arte o con los derechos humanos. A medida que cada una avanzaba en su tarea, cuando surgía una duda que requería una investigación, algo que suponíamos que podía volver a presentarse en el mismo texto o en algún otro, y que exigía que definiéramos una pauta editorial común para ambas, lo incluíamos en la hoja de estilo
pero tratando de limitar al mismo tiempo el número de entradas para que fuera fácil encontrar la solución a la duda correspondiente. Porque a veces uno se endulza y mete y después no encuentra nada, ¿no? Bueno, no bajo, así como bajo. Queda cortada, ¿no? Sí. Queda cortada. Queda cortada. Ahí, bueno, ahí les damos una captura de pantalla de, por ejemplo, de un cachito de la hoja de estilo, ¿no? No la voy a leer, pero por ejemplo, ¿qué hacíamos con post-it? En una parte aparecía post-it. Entonces, la recomendación de la RAE era usar post-it, así como lo ven. Obviamente preferimos mantener el nombre de la marca en redonda y con mayúscula inicial, así como está, como cualquier otra marca. O sea, para facilitar la lectura y por frecuencia de uso, por lo menos en la variedad argentina, ¿no? De repente en otra variedad, pero esto era específicamente para Argentina. GIF, ahí encontramos, ahí sí estuvimos de acuerdo con la RAE, en RAE Consultas, encontramos que como sigla, todo en mayúscula es el GIF o los GIF, y si se considera un acrónimo lexicalizado, como una palabra a todos los efectos, con minúsculas, ahí sí se podía agregar la S en el plural y ponerlo en cursiva por tratarse de voz no adaptada, ya que en español a esa grafía le correspondería la pronunciación GIF. Esto es tal cual lo que dice la consulta, la respuesta a la consulta de la RAE. En ChatGPT, bueno, era el nombre propio del programa creado por OpenAI, que se escribe sin espacio ni guión, y esta combinación de mayúsculas y minúsculas no es incorrecta y la encontramos en diversos programas y plataformas de internet como PowerPoint, YouTube, y no necesita comillas ni cursivas. Eso para darles un ejemplo de lo que era de repente lo que poníamos en la hoja de estilo, ¿no? Bueno, además de nuestros asiduos intercambios, a poco de empezar a corregir, nos surgieron dudas que requerían la consulta con nuestra interlocutora institucional con funciones de editora, porque se trataba de definiciones. En cuanto a pautas editoriales que no estaban resueltas en la plantilla que nos habían mandado, o B, que requerían la consulta con las autoras o los autores. Y ahí vamos con la otra. Ejemplo de consulta. En el texto X, en varias partes, se menciona que hay un anexo de imágenes, pero el anexo no está. No sé si les pasó alguna vez, pero estas cosas pasan todo el tiempo. Entonces le decimos, la falta debe ser obedecer a un olvido y supongo que será fácil resolverla. Y la autora dice, en realidad se lo transmitió la autora a vuelta de correo contestó el mail y dijo, sí, las imágenes que utilicé no son en su mayoría de uso libre. Ese era el problema. Y no he podido encontrar otras para reemplazarlas. Es por eso que sugiero directamente eliminar toda referencia al anexo de imágenes. Voy a buscar alguna, Y así que por favor quiten las referencias al anexo. Gracias. Bueno. Después, bueno, esta era la captura. Yo lo transcribí porque nos quedaba muy chiquito, pero era para que vieran, realmente este era el mail. Bueno, de acuerdo con nuestra editora, entonces, ¿qué pasaba? Teníamos el problema ese de qué hacemos con las consultas. Estamos siempre yendo y viniendo, y dijimos, no, vamos a abrir el paraguas. De acuerdo con nuestra editora, decidimos agrupar las consultas y enviarlas en bloque al terminar cada mitad de la corrección, para evitar el desgaste de un excesivo ida y vuelta epistolar. Para ello, cada una fue confeccionando otro documento paralelo, ¿no?, que en el que iba recogiendo este tipo de consultas para la editora, quien a su vez las derivó a las autoras o a los autores, o las dirimió ella misma. A vuelta de correo, cada una introdujo las modificaciones pertinentes en la parte que había corregido. En uno de los artículos teníamos que corregir el título. Y ahí consideramos que corregir un título es algo muy delicado y por eso sugerimos que la consulta se derivara al autor. Ahora les cuento, el título en cuestión era el siguiente. Ahí va la próxima. El título original era McLuhan, intermedialidades e inmersión, el rol del / la artista, ¿no? Por un lado teníamos la forma contracta del antes de la barra, y después de la barra, al no repetir la preposición, se perdía de la artista, que podía leerse con el rol la artista,
por ejemplo, con un dispositivo de lectura. Por ejemplo, es uno de los problemas que pasa con la accesibilidad. Por otro lado, consideramos que no es frecuente ni deseable el uso de la barra en un título. Sugerimos diferentes alternativas y el autor eligió la opción que puse en negrita, la última, roles de artistas para el título definitivo. Así, la eliminación del artículo con sustantivos epicenos genéricos o poco específicos, prevista en español y en la propia guía del lenguaje inclusivo de la UNA, de la universidad, fue la estrategia elegida por el autor para evitar el masculino genérico en el título. Y volveremos después al tema del lenguaje inclusivo. Para los intercambios con nuestra editora, el canal exclusivo de comunicación fue el email. Entre nosotras acordamos derivar un número acotado de consultas, las estrictamente indispensables para evitar enlentecer el proceso. Para comunicarnos entre nosotras usamos sobre todo el canal de WhatsApp. Enseguida empezamos a percibir que pensar en voz alta, como decías vos hoy, no solo nos ayudaba a encontrar una respuesta satisfactoria para ambas, sino que nos daba una mayor sensación de seguridad en la toma de decisiones. Naturalmente, cada una se concentró en aspectos distintos de la corrección. Por ejemplo, Diana revisaba con particular detenimiento las referencias bibliográficas para comprobar que todo lo citado en el texto estuviera presente en el apartado correspondiente. De ahí surgieron muchas inconsistencias en los nombres de los libros y artículos citados que se sumaron a nuestras consultas. Un detalle interesante que descubrimos se refería a la cita de discursos textuales en entrevistas. Al investigar, constatamos que había habido cambios en las pautas APA en este tema. ¿El autor de la cita es el entrevistado o el entrevistador? ¡Spoiler! Y acá encontramos una respuesta que fue la decisión que tomamos, que fue que es el entrevistado. Es no, el que va en la referencia es el entrevistado, porque es el autor del texto. Exacto. Y el entrevista, o sea, claro, y se pone así. Exacto. Se pone el entrevistado, el nombre, entrevistado por en la referencia. Ahí va. Leonora, prefirió concentrarse en la corrección ortotipográfica, morfológica y sintáctica en una primera pasada y dejar la revisión de aspectos de diseño y paratextos para el final. Un detalle que se revisó en la primera pasada fue, por ejemplo, el uso del signo de multiplicación en lugar de la letra X para las medidas de los cuadros. Porque teníamos muchas citas de cuadros. Como era ejemplo, un cuadro de 60 por 40. Estaba lleno porque era de arte, entonces había muchas. Y estaban casi todos con la X en vez del signo de multiplicación. Entonces ¿qué pasó? Bueno, por si no lo saben, les cuento que en Word ir a símbolos, insertar ecuación, insertar nueva ecuación y seleccionar el signo de multiplicación. Y en Google Docs también, que a veces no lo despreciamos un poquito a Google Docs, pero también lo tiene y está más o menos fácil, que es en insertar nueva ecuación. Y ahí tiene varios grupos. En el segundo está el de los símbolos de multiplicación, división, todo eso, y ahí uno tiene que seleccionar el símbolo de multiplicación, ¿no? Detallitos. Esta sustitución, ¿por qué es importante además? Porque, como decía antes, favorece la accesibilidad al permitir que cualquier dispositivo haga una lectura en voz alta correcta de las medidas de las obras de arte. Porque si no, esto lo leería 60x40. ¿Está? Bueno, ahora sí, les voy a mostrar otra captura de pantalla de la hoja de estilo de las cosas de diseño. Prepárense. Bueno, en más de 100 textos había de todo. La creatividad de las autoras y los autores no se veía solo en el contenido de los artículos. Encontramos usos variados de mayúsculas, minúsculas, espacios antes y después de los dos puntos, del punto y coma, de la coma. Bien podríamos decir que cada texto constituía un ejemplo del lenguaje como actividad libre y creadora, según la definición de Cosseriu, su libro de 1991.
Nos complace, esto es una aclaración de ella, nos complace mencionar aquí a este gran lingüista quien casualmente enseñó durante años, varios años, en esta casa que hoy nos hospeda. Yo eso no lo sabía. Con respecto al tratamiento gráfico de los neologismos, decidimos adoptar un criterio basado en la frecuencia de uso fuera del ámbito de la jerga específica, es decir, lo que consideramos que era frecuente y esperable en el uso común, o sea, lo que Cosseriu llamó norma, conocido como norma cosseriana, diferente de la norma prescriptiva. Algunos ejemplos de uso o no uso de cursiva para neologismos son los siguientes: la estética camp, site specific, noción de pathos form, mercancía más mediática, y en caso tomamos la decisión de que viralizar y postear, por ejemplo, por frecuencia de uso, no ponerlas en cursiva. Aclaramos que un estudio estadístico de frecuencia de uso excedía nuestra tarea, obviamente, de manera que tratamos de establecer un equilibrio consensuado entre nuestras intuiciones y la convicción de que un exceso de marcadores tipográficos, en este caso la cursiva, interfiere con la lectura y hace que se pierda su función de resalte. En los zapatos de quien escribe, que acá viene el porqué del título, ¿no? ¿A dónde están los zapatos? Claro. Bueno, en realidad es que nosotros nos ponemos en los zapatos de quien escribe y nos ponemos en los zapatos de quien lee. Y a su vez nos ponemos en los zapatos de la compañera. Entonces sumamos 4 pares de zapatos. Los nuestros, los de quien escribía y quien lee, generalizado que fuera un solo par. Por eso tomamos la decisión de ese título así disruptivo. Bueno, en relación con el lenguaje inclusivo o no binario, intentamos respetar la elección de estrategia de cada autora o autor y también respetar la fluctuación de diferentes estrategias a lo largo del texto o la alternancia con el uso del masculino genérico. En muchas ocasiones ajustamos las concordancias agregando artículos cuando fue necesario, por ejemplo en los desdoblamientos. En vez de los niños y niñas, pasamos a los niños y las niñas. En uno de los artículos detectamos una alternancia de diferentes estrategias de inclusividad, a saber, la desinencia en E, el uso de barras, el desdoblamiento y el uso de la X. Entonces, todos. Entonces, no faltó nada. Después de debatir acerca del asunto, decidimos no corregir esos usos principalmente por 2 razones. 1, se trataba de una marca de estilo autoral. Y 2, es un rasgo distintivo del habla de la una, del lugar para quien estábamos corrigiendo. Y eso fue como el grado de empatía mayor que tuvimos que poner a disposición para elegir criterio, ¿no? Bueno, y ellos tienen una guía descargable en el lugar con recomendaciones al respecto. Además, en este particular momento histórico, cuando percibimos una tendencia a imponer desde el poder político un lenguaje que anule las variedades y las diversidades, se me pone la piel de gallina al decir esto, nos pareció fundamental respetar esa heterogeneidad de elecciones, conscientes o no, que marca el estado de situación de una lengua en disputa, una fotografía de una muestra de lengua que nos revela también sus aspectos teóricos, retóricos, pragmáticos y políticos. Y tomamos una cita de Kalinowski, del libro La lengua en disputa, que dice: el inclusivo es la configuración discursiva de esta lucha política, una lucha política de sangre en la calle. El inclusivo es uno de los rasgos, el que llama más la atención, de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad, y lo que busca es crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia. La propia guía de la UNA recomendaba algunas de las estrategias de lenguaje inclusivo que habían sido usadas en varios artículos, como la siguiente a modo de ejemplo: supresión del artículo con marca de género cuando esto no altere el sentido de la frase o genere ambigüedad. Por ejemplo, no se atenderá a los alumnos que lleguen pasado el horario de atención, la forma preferida, no se atenderá a estudiantes, etc. Otro caso interesante que nos apareció fue las miembros. Nos sorprendió descubrir que incluso la RAE expresa que se puede considerar el nombre miembro como epiceno, que incluye ambos géneros. En otro texto tuvimos que corregir lo siguiente: Convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque el nombre oficial es Convención sobre los derechos del niño. Y los nombres oficiales
de convenciones y tratados se tratan como nombres propios, es decir, no se pueden cambiar. Entonces una alternativa fue mencionarlo genéricamente. Por ejemplo, desde 1991 está en vigor una Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que representa un nuevo paradigma. Bueno, en este caso nos limitamos a agregar esa aclaración en un comentario al margen. Como antes contó Leonora, teníamos una editora, en este caso, que tomaba la decisión final sobre algunos de los aspectos que nosotras le marcábamos. Corregir en el ámbito del arte, esto fue muy importante porque tuvimos que refrescar un montón de pautas de normativa. Ambas constatamos que la serie de interconsultas referidas al tema del arte derivó en un repaso de algunas cuestiones de normativa ortotipográfica en este campo. A continuación, bueno, una captura de pantalla de un fragmento de la hoja de estilo donde nos tuvimos que poner de acuerdo cómo poner el nombre de las exposiciones, cómo poner el nombre de las performances de obras de arte, cómo poner el nombre de colectivos, bueno, todo acuerdos específicos del tema que estábamos tratando. En nuestro trabajo como profesionales de la corrección tenemos el hábito de ponernos en los zapatos de quien nos encarga el trabajo y de quien va a leerlo. Corregir en equipo, además, significó ponernos en los zapatos de nuestra compañera. La decisión de compartir esta experiencia parte de percibir un crecimiento profesional. La autocrítica, las dudas, las soluciones creativas, la curiosidad, el debate y la humildad fueron imprescindibles en la dinámica del proceso de corrección. Esperamos haber podido transmitir ese disfrute del que habló Leonora al comienzo, porque de verdad nosotras disfrutamos de esto, cuando descubrimos lo que estábamos aprendiendo del intercambio, dijimos, bueno, esto tenemos que contarlo, y ahí, bueno, por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Entonces, para finalizar, queremos compartir 3 cosas. Un fragmento del discurso de Claudia Piñeiro en la apertura del libro, de la Feria del Libro de Buenos Aires de 2018. Dice así el texto: cuando creamos un personaje, necesitamos que tenga lo que Mauricio Cartum llama tridimensionalidad, y es que el personaje no sea plano ni maniqueo. Ese requerimiento nos obliga a hacer un ejercicio de humildad. Un personaje no piensa ni actúa como nosotros, lo hace desde su propia identidad. Cuando alguien lee o cuando alguien corrige, agregamos nosotras, también tiene que hacer ese ejercicio. Caminar con los zapatos de otro ayuda a comprender que ese otro vivirá su vida como le indique su historia personal y su esencia. La segunda es la... Ay, perdón, tenía el texto y me olvidé de ponérselo. Disculpen. Pensé que como era largo no lo había puesto. No, habíamos puesto todo. Perdón. Bueno, ahí va la otra. Una frase de Paul Auster en el libro La invención de la soledad, que podría ser muy bien el epígrafe total de la ponencia, que dice: el lenguaje no es la verdad, es nuestra forma de existir en el universo. Y 3, Chapa. La alegría por el reconocimiento de nuestra tarea. Hola, Leonora, Diana, un gusto. Ya anoto en los créditos nuestros nombres, que es otra de nuestras reivindicaciones. Aprovecho para agradecerle a ambas por el enorme trabajo realizado. Saludos, seguimos en contacto. Y ahí mostrarles la cantidad de páginas que tuvimos que corregir, que fueron 1446, la suma de los 100 artículos que compartimos en esto. Sí, los tiempos nos los dieron ellos. O sea, los plazos los íbamos poniendo, nos los dieron desde un inicio, que necesitaban. Sí. Sí. Está empezando la segunda mesa en el salón de actos. Bueno. Un aplauso. Bueno. No nos importa. Y les pido que los que quieran hacer preguntas se las hagan y después vamos para el salón de actos, que nos están acompañando acá hace rato y no nos van a apurar. Vamos a poner acá las compañeras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de moverse, les pido que todavía no se empiecen a mover. Pero si esperen se un quieren poquito. ir, ¿no?
Después vamos. ¿Cuánto tardamos? ¿Un mes? Ah, sí, un mes o dos, ¿no? Un mes y medio, por ahí. Por un mes y medio. Un mes y medio, por ahí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, fue un trabajo absolutamente exclusivo, o sea, tuvimmo que dejar de hacer todo tipo de otro trabajo para dedicarnos a esto. Sí, por el nivel de minuciosidad desde el punto de vista del diseño y todo, era mucho. Perdona que insista, pero horas por día. Ah, todo el día. No, olvídate. No contamos. No, ni sabemos. Sábado ni domingo, nada. No sabemos. Era cuando todo el tiempo. 8 horas como nada. Sí, como nada. Y a veces más. Completa Sí, a veces eran 12. No, a la noche no. Yo por ejemplo, a la noche no trabajo, pero la cabeza sí trabaja. Sí, claro. Entonces nos aparecían cosas, por eso cuando habla del WhatsApp, hubo una parte que decía sobre todo audios, y yo dije, no, sacá eso, ¿cómo vamos a poner que sobre todo audio? Pero de verdad nos ametrallábamos audio, pero fue esta forma de que nos ayudaba a pensar, claro, porque en la medida que lo verbalizábamos, claro, no sé, lo entendíamos, claro, de otra manera, y además esto de tener como un frontón, ¿no? Para pensar, o sea, la otra actuaba de frontón, a veces hacíamos la consulta y nos la respondíamos nosotras mismas, o sea, en la misma consulta estaba la respuesta. ¿Era la primera vez que trabajaban así en equipo? Sí. Así en ¿Cuándo hicieron esto? El año pasado. ¿Y volvieron a repetir la experiencia de trabajar en equipo? Porque es interesante como grande. No, compartimos un cachito, unos artículos que nos dieron para una después, revista. Unas entrevistas, también para una revista. Bueno, seguimos conversando con ellas en el café porque el jefe está allá mirando. Bueno.